Mensajes positivos. En la primera lectura de la misa, en Hechos de los Apóstoles 11, 19 al 26, vemos: en aquellos días, algunos de los que se habían dispersado, huyendo de la persecución desatada tras la muerte de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, pero predicaban el evangelio solamente a los judíos. Sin embargo, hubo entre ellos algunos chipriotas y cirenenses que al llegar a Antioquía empezaron a dirigirse también a los griegos y a predicarles el evangelio del Señor Jesús. Y como la mano del Señor estaba con ellos, muchos se convirtieron y abrazaron la fe. Cuando llegaron estas noticias a la comunidad cristiana de Jerusalén, Bernabé fue enviado a Antioquía. Llegó Bernabé y viendo la acción de la gracia de Dios se alegró mucho, y como era hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, exhortó a todos a que firmes en su propósito permanecieran fieles al Señor. Así se ganó para el Señor una gran muchedumbre. Entonces Bernabé partió hacia Tarso en busca de Saulo, y cuando lo encontró, lo llevó consigo a Antioquía. Ambos vivieron durante todo un año en esa comunidad y enseñaron a mucha gente. Allí, en Antioquía, fue donde por primera vez a los discípulos se les dio el nombre de cristianos. Esta comunidad de Antioquía fue muy importante en el proceso de que la comunidad pasara del mundo judío a abrirse a las dimensiones católicas, a las dimensiones universales. Es muy interesante pensar cómo la iglesia fue naciendo, cómo la iglesia tuvo un proceso. Los Hechos de los Apóstoles van contando este proceso, donde la iglesia fue naciendo, como rompiendo un cascaroncito y saliendo a las dimensiones del mundo. Les comentaba ayer, en un momento, todos eran judíos. La iglesia era judía, toda completamente judía. Y después que Cristo resucitó, cuando Cristo se va al cielo, así deja la situación, prácticamente una iglesia judía. Y poco a poco se fue abriendo hacia el mundo no judío. Vimos ayer cómo Pedro fue el que dio el primer paso al bautizar al centurión Cornelio. Pero ese proceso continuó. Y sobre todo continuó fuera de Jerusalén. Pues Jerusalén fue el inicio, pero el desarrollo fue un poco más arriba. Los que se dispersaron por causa de la muerte de Esteban llegaron a Fenicia, Chipre y Antioquía, la parte norte. Arribita de Israel está el Líbano, y más arribita está Fenicia, y más arribita está Antioquía. Y enfrente, en la isla, estaba Chipre. O sea, se fueron hacia el norte. Antioquía era una ciudad que perteneció al imperio seleucida, herederos de Alejandro Magno, pero alcanzó su mayor esplendor con los romanos. Cuando los romanos se adueñaron de esa zona, Antioquía llegó a ser la tercera ciudad del imperio. Llegó a rivalizar en muchos aspectos con la misma Roma. Era un lugar muy privilegiado por las rutas comerciales y llegó a tener anfiteatros que competían con los de la misma Roma. Era un lugar con mucha vida cultural, con mucho movimiento, demasiado movimiento. Por eso fue un lugar muy propicio para que el cristianismo ahí se desarrollara ampliamente. Había una comunidad muy inquieta buscando. Era una época donde la gente estaba hambrienta de algo más, donde las religiones estaban siendo superadas por el deseo de la gente de llegar más allá, más lejos, acercarse más al amor de Dios. Y el cristianismo pues fue una respuesta. Fue mucha la gente que se acercó ahí. Cuando se dispersaron los judíos, empezaron predicando a los puros judíos. Iban a las sinagogas y en las sinagogas les predicaban a los judíos. Sin embargo, ahí en Antioquía, un grupo de gente que venía de Cirene, que venía de Chipre, fueron los primeros que se abrieron. Fíjense, no fueron propiamente judíos en Jerusalén. A veces los movimientos no nacen en el centro, sino nacen en las periferias. Pues bien, gente de Cirene y gente de Chipre fueron los primeros que ahí en Antioquía se animaron a predicar a los griegos. Y empezaron a tener mucho éxito porque el Señor estaba con ellos. Y muchos se convirtieron, abrazaron la fe. Se enteran de esto en Jerusalén y envían a Bernabé. Bernabé fue una figura muy importante en esa época. Y entonces, como era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo, se alegró de ver esa situación. Los exhortó a que permanecieran en el Señor. Y una gran muchedumbre se ganó para el Señor. Y entonces
Bernabé hizo un gesto maravilloso, ir a buscar a Saulo. Recuerden que Saulo era un perseguidor de la iglesia, participó en el asesinato del primer mártir cristiano de San Esteban. Él participó activamente en la muerte de Esteban. Siempre se lo reprochó él a sí mismo y siempre se lo reprochaban los demás. Él sentía eso, pero participó. Y luego pidió cartas para ir a Damasco a buscar a los cristianos que estuvieron en Damasco y llevarlos presos a Jerusalén. Y en el camino conocemos la historia, cómo se le aparece el Señor y lo tumba y le dice: ¿quién eres, Señor? Soy Jesús al que tú persigues. ¿Por qué me persigues, Saulo? Pablo en un momento tiene una experiencia tan tremenda del poder, la dulzura, el amor, la bondad, que deja todo su mundo judío atrás y se va tras Jesús. Conocemos que la comunidad, lógico, no le iba a tener confianza. Así, oye, fíjate que vino a perseguirnos, ahora quiere ser nuestro amigo. Y cómo no, parecería una estrategia como ser como un caballo de Troya que quería entrar adentro para agarrarlos más fácil. Pero fue Bernabé el que percibió honestidad en Pablo. Y dijo: no, ese hombre es sincero. Y como era un hombre muy considerado, él lo respaldó. O sea, como dicen, él avaló que Pablo era sincero. Y pues gracias a eso Pablo pudo entrar a la comunidad. Pero cuando Pablo llegó a Jerusalén, pues se enfrentó con los que lo habían mandado. Y tuvo un enfrentamiento tan fuerte que lo iban a matar. Por eso lo tuvieron que descolgar por la muralla hacia donde tiraban los desperdicios. Por ahí pudo escaparse Pablo y regresar a su ciudad, Tarso. Estaba muy quietecito en Tarso. Y entonces Bernabé va a Tarso. Tarso estaba relativamente cerca de Antioquía, hacia el norte. Y ahí en Antioquía están un año trabajando, haciendo una obra maravillosa. Y ahí empezó un movimiento tan fuerte que por primera vez a los discípulos se les dio el nombre de cristianos. Ahí fue donde empiezan a hacer pues con más fuerza este movimiento que pues no se iba a parar hasta alcanzar a todo el mundo. Muy interesante, a mí me gusta mucho la historia, no sé si a ustedes le llaman la atención. Pero también me hace pensar en la época que estamos viviendo. Recuerden que la historia es la maestra de la vida. Tenemos que pensar actualmente cómo estamos viviendo pues una época muy convulsa, muy compleja. Y necesitamos como renacer en ese espíritu misionero. La Iglesia de América Latina está llamada a vivir en un estado de constante misión. Hace muchos años que nos llamaron y ahí vamos respondiendo. Se nos invita a ser discípulos y misioneros de Cristo. Se nos invita a ser discípulos, a llenarnos de conocimiento, de amor, de oración. Se nos invita a ser discípulos, a abrir el corazón para que Cristo nazca aquí adentro. Se nos invita a ser misioneros saliendo hacia afuera, llevándolo, compartiéndolo. Estamos en una época donde el cristianismo tiene que confrontarse con tantas otras ideologías y con tantos otros pensamientos. Ya mismo dentro del cristianismo, tantas otras sectas y tantas otras cosas que se presentan y se oponen y dividen. Y necesitamos estar firmes. Pero para eso ocupamos ser de esas dos cosas: discípulos y misioneros. Discípulos, nos hace falta conocer. Muchas veces llevamos nuestra religión así de media cuchara, ahí se va, más o menos. Nos hace falta conocer más nuestra religión, amar más nuestra religión, ser discípulos. Discípulos que amen a Jesucristo y discípulos dispuestos a darlo a conocer, compartirlo de muchas maneras. Ahorita tenemos la bendición de estos medios sociales que nos permiten llevar el evangelio muy lejos. Necesitamos predicar el evangelio aprovechando los medios que actualmente se nos han dado. Necesitamos compartir el evangelio, que más gente conozca a Cristo. Nuestra iglesia necesita que los católicos despertemos, estamos medio dormiditos. Necesitamos salir hacia los demás. El Papa nos ha dicho: hay que hacer lío, hay que hacer movimiento, hay que manifestar que estamos aquí. Ojalá que ustedes sientan también conmigo el deseo de compartir cada vez más las cosas de Dios. Que verdaderamente tengamos este espíritu de Antioquía, ¿verdad? Ese espíritu de conocer al Señor y de darlo a conocer. Nos hace mucha falta recuperar ese espíritu de ese movimiento tan interesante que se dio en esa ciudad de Antioquía. Ojalá que lo podamos nosotros vivir. Mensajes positivos.